aquí. Nosotros les saludamos como iglesia y ellos nos puedan dar un saludo. ¿Qué tal? Que el Señor les bendiga muchísimo. Bueno, ya nos sentimos de la casa. Es un honor estar aquí con ustedes. Cada vez que venimos sentimos fuertemente la presencia del Señor. Sabemos que el Señor se sigue moviendo, que va a más en este lugar, que se van a seguir expandiendo para ganar almas. Y oren también por Canarias, que el Señor tiene algo grande con Canarias y necesitamos respaldo de oración. Preciosa iglesia, ¿cómo están? Me alegro mucho de verles. Hermanos, hay leones y leonas aquí del Señor, llenos de la fuerza y del poder de Dios, y estamos contentos. No sabemos ni tenemos idea de qué hacemos aquí hoy. Pero bueno, el Señor nos permitió que estuviéramos aquí hoy. Por algo será. ¿Cuántos no creen que el Señor no deja las cosas hacia el azar? Estamos aquí por algo y veremos la bendición que Dios nos trae hoy. Vamos a escuchar hoy a un hermano que es de Tenerife, pero que está ministrando en Gran Canaria. No sé qué pasó ahí, pero bueno, está en Gran Canaria y está haciendo de mucha bendición. Yo quiero dar las gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de escuchar a un hermano de la tierra, fuera de la tierra. Gracias a todos y esperamos vernos pronto. Dios les bendiga. Gloria a Dios. El Señor vemos que hace como quiere y mueve a la gente como Él quiere también. Amén. Así que lo que acaba de decir el pastor Frank, pues eso, sabemos que es el Señor. Vamos a dar la gran bienvenida al pastor Elías, que yo estudiando un poquito la escritura descubría que el nombre Elías significa Jehová es Dios. Así que cuando se dice Elías, se está confirmando Jehová es Dios. Así que vamos a recibir al pastor Jehová es Dios. Dios lo use. Amén, gloria al Señor. Bueno, estoy un poco nervioso porque el micro veo que es rojo. Pensaba que era azul de toda la Comunidad de Madrid, pero veo que es eso, ¿no? Bueno, el pastor me pidió que predicara esta tarde, entonces pues ese es el título del mensaje del día de hoy, ¿no? Y bueno, qué bendición de estar aquí en la casa del Señor. Es la segunda vez que estoy aquí en Colmenar Viejo. Recuerdo la primera vez que el pastor me dijo, bueno, tú eres la segunda persona que predica en la congregación. El primero fue cuando la inauguración, el pastor, el hermano Tomás Santa Marta, y recuerdo ese día, ¿no? El siguiente domingo. Bueno, esta mañana estuvimos compartiendo la palabra del Señor. Hoy no voy a compartir la misma palabra, pero sí quiero compartir dentro de la palabra que lo que compartí esta mañana. Quiero compartir algo acerca de lo que compartimos hoy en la mañana, pero no es toda la palabra. El pastor, en este caso, pastor Tony, y también el pastor, ¿cómo se llama? Gabriel, me van a entender cuando esté ahí compartiendo la palabra del Señor. He notado que muchos de ustedes aquí, la gran mayoría, le dije al pastor Tony, oh, tú tienes empoderada a toda la iglesia. Esto es tremendo, ¿eh? Qué bueno y qué bendición, ¿no? Empoderar a toda la iglesia. Nosotros los españoles, por decirlo así, no usamos mucho esa palabra, empoderar. Yo recuerdo que la primera vez que escuché esa palabra hace muchos años fue a los hermanos latinos. Y yo digo, bueno, ¿qué significa empoderar? Yo soy una persona que si escucho una palabra y no la entiendo, soy rápidamente que la va a buscar, en este caso, al diccionario. En esta mañana, mientras estaba compartiendo la palabra, dije una palabra canaria. Entonces yo me dije, seguramente no la van a entender. Ahí estaba predicando y de pronto dice, bueno, cuando hace un solajero, y la gente, ¿qué es? Bueno, voy a explicar una palabra canaria, solajero, que significa sol constante y que no cesa. Es decir, que siempre está haciendo mucho calor. A eso nosotros le llamamos solajero, cuando hace muchísimo calor, muchísimo calor. Señor, te damos las gracias en esta tarde porque estamos aquí para escuchar tu hermosa y santa palabra, para ver lo que tú tienes para nosotros hoy y pedimos que tú nos bendigas con tu hermosa y bendita santa palabra. Gracias te damos en el nombre bendito y poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Esta mañana les había contado a los hermanos una historia. Hoy no les voy a contar una historia, pero yo me imagino que muchos de ustedes, no lo sé, les gusta en alguna ocasión ver alguna película. Especialmente a mí, no sé por qué, especialmente me gusta el viernes por la noche.
no ningún día durante la semana, sino los viernes por la noche. Me gusta estar en casa el viernes por la noche, relajado, estar en el sillón, uno botado por allí, y ver una película. Pero no cualquier película, sino una película que uno aprenda algo, en fin, que uno se pueda entretener. Evidentemente hay muchos géneros de película. Por ejemplo, no es por quedar bien, desde hace muchísimos años. Por ejemplo, películas de terror, por decirlo así, yo no veo. Y yo recuerdo que hace muchísimos años, no recién convertido porque aún no lo era, vi una película y para colmo esa película era de terror, por hacerme valiente, y era una película demasiado fuerte. Y a partir de ahí, sin ser cristiano, yo me dije, yo no quiero ver más películas de terror, porque a mí me afectó. Yo recuerdo que yo no voy a decir oraba, rezaba hasta el Padre Nuestro de lo que le voy a decir el título de la película. La película era, en este caso, El Exorcista. Con eso le digo todo, ¿no? Y eso, pero yo a partir de ahí ni las veo, y ahora con más razón, ni las veo ni nada. Pero tampoco uno ve películas que no sirvan para nada, sino películas. Pero me he dado cuenta que en algunas películas, especialmente que uno ve, que uno observa, hay veces que, por ejemplo, películas cristianas, y sobre todo Hollywood, que suele hacer películas de vez en cuando, alguna cristiana, y tiene un mensaje. Y muchas de ellas, cuando habla acerca de lo apocalíptico, oye, ¿cómo saben ellos? ¿O cómo ellos disciernen que va a ocurrir alguna cosa de esta? Y no cabe duda que todo eso también, yo creo que Dios permite para hacernos conscientes a nosotros de todo eso, ¿verdad? Pero en este año vi una película, creo que hace 2 meses, una película que se iba a poner en los cines, pero no se puso en los cines debido a la pandemia del año 2020. Todos recordamos la pandemia, todos en casa. Así que la película no se puso en los cines, sino que esa película se puso en plataformas digitales. En este caso, si no me equivoco, creo que HBO pusieron esa película ahí y en Apple TV también. Yo de casualidad vi esa película. Nadie me dijo que viera esa película. Yo decidí ver esa película. Esa película se llama Greyhound. Y Greyhound traducido al castellano viene siendo la raza de un perro. Pero no de cualquier perro, sino un perro de caza. Y esta película, Greyhound, se llama así porque un barco, un acorazado, un destructor, un acorazado de guerra, era bautizado con el nombre de Greyhound. El capitán de ese barco era un actor que a mí me encanta, Tom Hanks. Ese actor está haciendo un papel formidable. Él y hace la película donde él es cristiano. En todo momento se ve su consagración al Señor y se ve varios aspectos de la vida cristiana en su vida. Pero este barco, el Greyhound, y concretamente el capitán, el señor Tom Hanks, ahí en la película, que no recuerdo el nombre de la película, tiene una misión, que esto ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, donde Norteamérica iba a apoyar a los aliados de América, concretamente Inglaterra, Francia, y resulta ser que mandaron todo un batallón de gente, de personas en varios buques, concretamente 36, era la flota, pero uno solo de ellos era el barco destructor que tenía la misión de proteger a los demás barcos de los posibles enemigos. Y vaya que si los protegió. De toda esa flota de 36 barcos, solamente 3 de esa flota fueron destruidos por los alemanes. Los alemanes sabían que iban a venir a apoyar ¿cómo se llama?, a los aliados, y así que los submarinos alemanes tenían la misión de destruir el mayor número de buques y especialmente destruir el Greyhound. Pero no lo consiguieron en ninguna manera. Lo que quiero destacar de esta película, que es a lo que quiero aumentar el mensaje de hoy, es lo siguiente. En la película se ve perfectamente, y es lo que la película a mí me impactó, cómo el capitán en ese momento, cuando es anunciado por el que estaba allí ¿cómo se llama?, con el casco, ¿verdad? Y oye de repente los submarinos alemanes por debajo, da la voz de alarma. Y el capitán dice, todo el mundo a sus puestos. Todo el mundo en ese barco, en la película se ve que todos son muy jóvenes, pero quiero destacar en la película, todo el mundo, todos, inclusive el cocinero, todo el mundo estaba en sus puestos. Y fue una colaboración de destruir los barcos, en este caso los submarinos, fue una colaboración total de
todo el destructor, de toda la gente. El capitán daba una orden y todo el mundo la cumplía. El radiofonista, el que lanzaba los proyectiles, aquel que estaba vigilando si había alguna cosa, si había un torpedo que venía para acá, el que estaba con, con el timón que daba rápidamente, aquel decía, el capitán, 10 grados a babor, todo rápido, a toda máquina. En fin, fue una colaboración increíble de todo el mundo. Y de pronto me dije a mí mismo, así debería ser la iglesia. Donde esté el capitán, que es nuestro Señor Jesucristo, pero Dios tiene a sus hombres aquí en la tierra. Y donde los pastores, los profetas, los pastores, los evangelistas, los apóstoles, en fin, todo el mundo en sus puestos y todo el mundo de nosotros en la iglesia ocupados en sus puestos. Porque da la sensación de que en muchísimas ocasiones en la iglesia nosotros venimos a ver lo que yo puedo recibir, a ver qué es lo que me van a dar. Y creo que eso es un paradigma erróneo. Cada uno de nosotros tenemos que venir a la congregación del Señor a ver lo que nosotros le podemos dar a Dios, a ver lo que le podemos ofrecer a nuestro Señor Jesucristo. No podemos quedarnos, por decirlo así, en la iglesia del Señor y ser, por decirlo de esta manera, consumidores, como si fuéramos nosotros espectadores, que venimos a recibir, que venimos a ver un espectáculo. Simplemente soy un consumidor, un espectador. No, nosotros venimos a dar. De hecho, el título es a propósito, sacerdotes o servidores. En Primera de Pedro, en el capítulo número 2, la palabra del Señor dice lo siguiente, concretamente en el versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Luego vamos a ver estos sacrificios espirituales. Y el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de la luz, de las tinieblas, a su luz admirable. Cuando Dios escogió a la nación de Israel y la formó y la edificó, allí cuando le dio las tablas de la ley, Dios había dicho a Moisés lo siguiente, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. Pero también hoy la palabra de Dios nos dice lo mismo. Dice, vosotros que en otro tiempo, ninguno de nosotros éramos pueblo. No éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y como hemos alcanzado misericordia y ahora somos pueblo, tenemos que estar sumamente agradecidos, contentos por la salvación de Dios que Dios nos ha dado y tenemos que estar a la par para con Dios. Así que hoy vamos a hablar acerca del sacerdocio. Cuando hablamos de sacerdocio, uno le viene la imagen de algo como raro, ¿cómo que sacerdocio? Vamos a ver, el sacerdote sencillamente cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento tenía una función doble. El sacerdote lo que hacía era presentar delante de Dios a los hombres. Dios mío, mira al pueblo, Señor, mira a la gente, mira a las personas, mira sus necesidades. En fin, presentaba delante de Dios al pueblo, a las personas. Era un intercesor, un mediador. Pero al mismo tiempo el sacerdote presentaba a Dios al pueblo. Miren, Dios es bueno, Dios es santo, esa doble función. Y hoy día nosotros y cada uno de nosotros debemos de ser sacerdotes. Pero para poder entender esta palabra y aplicarla, por decirlo así, al siglo XXI y poderla entender y no ser así como que no entendemos tanto, somos servidores, sacerdotes y servidores. Así que como sacerdotes, cada uno de nosotros tiene algo que ofrecer a Dios. Y cada uno de nosotros, es decir, Dios a nosotros nos ha bendecido para ser sacerdotes y servidores, y nosotros y cada uno de nosotros, los que estamos aquí, Dios nos ha dado talentos, nos ha dado capacidades, nos ha dado dones, ¿para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Dios ha puesto el equipo ministerial que nosotros encontramos en Efesios, en el capítulo 4 en adelante, y estamos ahí para bendecir el cuerpo del Señor. Estamos para bendecir a todos y a cada uno de nosotros. En esta misma carta, concretamente en el capítulo 4 y verso 10, dice el apóstol Pedro, cada uno
según el don que ha recibido. Y le está hablando a la iglesia, no le está hablando al equipo ministerial. Cada uno de vosotros, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ay, pastor, yo no sé qué don tengo. Vamos a orar y vamos a buscar. Yo recuerdo hace años atrás, cayó en nuestras manos en la iglesia un material, que no sé si el pastor conoce, que lo consideré bastante bueno. Evidentemente, Dios es el que reparte los dones, no es en un estudio que nosotros hacemos. Pero bueno, en ese estudio que hicimos, descubrí algo, que tus talentos, tus dones, siempre van de la mano de las cosas que a ti te fascinan, de las cosas que a ti te llaman la atención, de las cosas que te gustan. Y de ahí vamos a descubrir las capacidades y los dones que cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿se recuerdan de Lutero? El famoso Lutero en la Reforma del siglo XVI. Llegó a decir esto, algo terrible. Decía lo siguiente: uno, hablando de la congregación, de los sacerdotes, de los creyentes, uno que no quiere ministrar, que no quiere involucrarse, es una plaga a la iglesia. Y yo digo, sí, Señor, es una plaga a la iglesia, porque viene a convertirse como esos bichitos que están en el cuerpo humano, que no recuerdo cómo se llaman, parásitos, un parásito. Y cada uno de nosotros no somos parásitos, nosotros somos hombres y mujeres de Dios. Así que el ministerio de la iglesia no es, por decirlo tampoco, unipersonal. No, Dios me ha dado un don y yo a mí mismo me ministro, yo mismo me edifico y me predico y me restauro a mí mismo. No, eso es una cosa equivocada. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo y cada uno de nosotros le es dada de parte de Dios esa gracia especial a cada uno de nosotros para servir como sacerdotes junto con todos los demás para edificar la iglesia del Señor. Una congregación bíblica, escuche bien, una congregación bíblica viene a ser como una gran orquesta. Cada uno tiene su instrumento, ¿cierto? E imagínese el instrumento cuando suena, los violines, los violonchelos, los bajos, los contrabajos, en fin, los de aire, el flauta y todo lo demás, percusión. Ahí hay una melodía celestial en medio de esa composición musical que se está tocando. Así es la congregación. Así somos nosotros, cada uno, el don que ha recibido, conforme a la multiforme gracia de Dios, como hemos dicho. Así que cuando hacemos eso, todos estamos participando en el servicio a Dios. Y todo, evidentemente, como dice Pablo, no aquí, sino el apóstol Pablo en Corintios, hágase todo con orden y con decencia, no con desorden. ¿Y cuál es el fin de todo esto? El fin de todo esto es la edificación de la iglesia. Pero tristemente, como dije hace unos momentos, en muchas iglesias, las personas vienen como espectadores, ¿cierto? Como espectadores y no vienen como sacerdotes y como servidores. Ahora bien, como pueblo de Dios, y como Lutero llegó a decir en su convicción personal, y nosotros también, nosotros seguimos enseñando, seguimos predicando, y creemos las famosas 5 solas, que en esta mañana la estuve compartiendo con el hermano Jorge. Y le decía, nosotros creemos la sola escritura, creemos solo en Cristo, creemos solo la gracia de Dios, la sola fe y la sola Deo Gloria, ¿no? La gloria solamente para el Señor. Ahora, todo esto está muy bien, de ser servidores y sacerdotes de Dios en la casa para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, juntamente con nuestros pastores. Pero a mí me gusta ir a lo práctico. ¿Y cómo nosotros podemos practicar y aplicar todo esto a nuestra vida personal? Muy bien, para ser un sacerdote y un servidor, y para nosotros, como dice aquí, como hemos leído, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. ¿Y cuáles pueden nosotros, cuál podría ser esos sacrificios espirituales aceptables en nuestro sacerdocio que Dios agradaría en nuestras vidas? Voy a enumerar unos cuantos, no son los únicos, pueden haber muchos más, pero vamos a enumerar unos cuantos. Uno de ellos, para ser un sacerdote y un servidor de Cristo real aquí en la congregación de la iglesia, pasa primeramente porque hay en nuestras vidas una consagración total. Hemos leído ser santos.
¿cierto? Porque el Señor es santo. Pueblo escogido sois, linaje escogido, real sacerdocio. Eso habla que si Dios es santo, porque Él es santo, yo debo de ser santo. Nos debemos de consagrar al Señor. Decíamos hoy que sin santidad nadie verá al Señor. No estamos hablando de ser religioso. A mí nunca me ha gustado la religiosidad para nada. La gente a veces cuando vamos a testimonio, que tú eres muy religioso. Yo, religioso no soy nada. No, tú vas a la iglesia. Sí, pero allí no se practica la religión como tú piensas. Allí cantamos, brincamos, saltamos, danzamos, damos la voltereta. Ocurre un montón de cosas buenas y lo pasamos bien. En esa religión donde tú vas, todo así, que parece todo es un mortuorio. Ahí no. Donde nosotros vamos, nuestras iglesias están llenas de vida, porque adoramos y exaltamos a un Dios vivo, todopoderoso. Así que, consagración. Debemos de consagrarnos delante del Señor, cada uno de nosotros. Para ser eficaces, servidores y sacerdotes, usted tiene que consagrarse. Todos tenemos que consagrarnos cada día al Señor. Y consagrarse significa que uno se aparta de las cosas pecaminosas. ¿Qué razón hay que Dios nos ha limpiado, nos ha santificado, verdad? Nos ha perdonado nuestros pecados. Estamos escritos nuestros nombres en el libro de la vida. ¿Qué razón hay para nosotros volver otra vez al pecado? Recuerdo la primera ocasión, hace muchos años, que leí Proverbios acerca del puerco, del cochino, del chancho, ¿verdad? Que vuelve otra vez a ensuciarse en medio del fango. O el perro que come su vómito, así es el hombre que vuelve otra vez a pecar. ¡Uf! A mí me dio asco todo eso. Y me dice, ¡uf! ¿Qué va? Esa es la figura. Dios quiere provocar asco en nuestras vidas. Así que no se fangue con las cosas del mundo. No hay necesidad de ensuciarse, de embarrarse con el pecado, sino mantener esa santidad. Y cuando nos mantenemos ahí en consagración total, como vivos en esta mañana, en un aspecto, en esa obediencia a la palabra del Señor, las bendiciones de Dios te van a perseguir y no vas a hacer cola, sino vas a hacer cabeza. Gloria al Señor, la gloria para el Señor. La otra cosa, que si soy consagrado totalmente, también Dios demanda de mí como sacerdote y servidor completa obediencia. Tenemos que obedecer a Dios en todo, obedecer su palabra, caminar a través de ella, obedecer. El buen siervo fiel es obediente hasta la muerte, siempre obediente, obediencia a la palabra. Le demos lealtad a la obediencia a la palabra de Dios. En una ocasión me preguntaron, pastor, ¿en alguna ocasión podemos desobedecer? Me quedé pensando, ¿no? Bueno, siempre tenemos que obedecer, pero ¿habrá alguna? Yo creo que sí. Hay alguna que podemos desobedecer. ¿Y cuál es? Pues justa aquella cuando se nos ordena y se nos manda a ser contrarios a la palabra del Señor. Juzgad si es justo delante de Dios, en este caso obedecer a las autoridades para no predicar la palabra del Señor. Imagínense que se nos ordena a nosotros que somos médicos, por ejemplo, pero ante todo, antes de ser médico, soy cristiano. No, usted tiene la obligación y el derecho, si no lo denunciamos, tiene que abortar. O sea, provóquele el aborto a esta paciente. Lo siento mucho, pero yo primeramente cumplo con la ley de Dios antes que con la ley humana y tampoco quiero traicionar mi conciencia. Soy un hombre íntegro y le debo ante todo obediencia a Dios. Muy bien, pues lo vamos a despedir. Bueno, está bien. No, sí, yo practico el aborto. No, es la única manera en la cual Dios nos da permiso a nosotros, para en este caso, para desobedecer. Mire, hay uno ahí que no se postra ante el ídolo. ¿Quién es? Daniel. Ah, sí, pues ya habían jurado ante los sátrapas, ¿verdad? Y toda aquella gente, que si alguno en la ley de Media y de Persia, sino que se ha echado, ¿a dónde? Aquellos tres, al horno de fuego, y el otro, a Daniel, en el foso de los leones. Desobedecieron, pero Dios estaba con ellos. Así que cuando obedecemos completamente a la ley de Dios y no quebrantamos la ley de Dios, pero quebrantamos la ley humana porque desobedece la ley de Dios, quédese tranquilo. Dios está con usted y Dios lo va a guardar. Dios lo va a premiar. Pero también
En ese sacrificio espiritual, Dios demanda también de nosotros ese sacrificio espiritual como sacerdote y servidor, nuestra alabanza y nuestra adoración. Es lo que hacemos aquí cuando nos congregamos. ¿Qué hacemos? ¿Por qué alabamos a Dios? Me he dado cuenta, y uno se da cuenta a través de los tiempos y de los años, ¿verdad? Que cuando viene alguien nuevo por primera vez, a veces a mí me gusta observar y ver, ¿no? Y me doy cuenta que la persona que viene por primera vez, nosotros decimos que tiene los ojos como chopa, ¿no? Un pescado, ¿no? Bien abierto, ¿no? Ahí la chopa, un pescado, tiene los ojos muy abiertos. Y entonces los está mirando, pero esa persona no alaba. Oye, ¿ese por qué no alaba? Luego te explico por qué. No puede alabar a Dios porque no le conoce, no sabe quién es. Lo triste es que usted conociéndolo, viene al culto, todo fue un fruñán, pues yo no alabo al Señor hoy, yo no lo alabo. Eso sí es triste, entrar por sus puertas con acción de gracia. El inconverso no lo puede hacer. Gloria al Señor. El inconverso no lo puede hacer, pero nosotros le alabamos por quién es Él y por las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso cuando venimos es a ofrecerle sacrificio de alabanza con nuestros labios, fruto de labios, que honramos su nombre y maravillamos y exaltamos el nombre del Señor. Pero eso nos lleva también a otro paso, que como servidores en sacrificio espiritual nos metemos también en la oración. Esta mañana, qué bueno que se estuvo aquí y hubo un tiempo casi prolongado de oración. Se oró por varios hermanos que están enfermos, uno en otro país, otros que están aquí. Se oró por España, se oró por la iglesia. En fin, me gustó ese tiempo. Ayer el pastor me estaba contando del culto, culto de ayuno congregacional. Yo, ¿cómo suena eso? Congregacional. Y luego el pastor, ¿cómo se llama? El militar. Dani me decía, no, es que Dios se mueve aquí en la iglesia en lo sobrenatural. Y wow, qué guay, tengo que visitar más a menudo, a ver qué ocurre. Y eso me gusta, porque como sacerdotes y servidores están metidos ahí en la oración, la intercesión, que se mueva, que se sacuda los aires espirituales de Dios y que quebrante los cielos de bronce sobre esta nación. ¿Se da cuenta todo el trabajo que tenemos que hacer? Así que la iglesia de Dios no es una iglesia estática, es una iglesia dinámica, una iglesia relevante que tiene una palabra poderosa para decir y para libertar a todos los hombres oprimidos por el Satanás, por el diablo. Pero también como sacerdote, escuche bien, esto es interesante, Dios nos invita a ser generosos y dadivosos. Porque aquel que ha sido salvado y es santo y bendecido por el Señor, se desprende, es hospitalario. Yo lo he dicho a vuestro pastor es muy hospitalario. Y la palabra lo dice, de los siervos de Dios, que tenemos que ser hospitalarios. Y hay otros pastores cuyo nombre no quiero recordar, como se llama, Miguel de Saavedra, no de Cervantes, ¿no? Decía lo siguiente, hay pastores que no voy a decir quién, me lo han dicho a mí, yo no sé lo que me pasa, pero yo no soy nada hospitalario, mi casa no la pisa nadie, la tiene muy mal desordenada, y eso, ¿no? Y eso. Pero el pastor, miren, una vez nosotros viviendo en Gran Canaria, bueno, sigo viviendo en Gran Canaria, mis hijos eran pequeños todavía, me voy a Tenerife de vacaciones, el pastor Tony, su esposa Elisa y su hijo Elienay se fueron de su casa, se fueron a casa de su madre enfrente y nos dejaron la casa toda para nosotros. Eso nos tocó a nosotros el corazón. Le dije, Conchi, cuando nos vayamos a dejar la nevera llena. No voy a decir, mira, se fueron y nos dejaron un paquete de leche, ni siquiera. Pero fue de bendición total. De bendición. La verdad que siempre me recuerdo de eso. Y siempre me recuerdo que no sé, que mi hijo hizo algo y luego Lenay, como sabía, medio ahí enfufuñado, pero luego se arreglaron. Era cosa de niños, ¿no? Y me recuerdo de eso. Fue interesante. Así que tenemos que ser generosos. Damos a Dios porque no por ley ni por obligación, sino porque la amamos. Y de esa manera sostenemos la obra de Dios. En estos días, yo lo he escuchado en otras ocasiones, aquí tuvo que hacerse una inversión. Gloria a Dios por ello. Porque así estamos cómodos nosotros, estamos a gusto y confortables nosotros, pero también las visitas.
los que vienen para que se permanezcan y se quedan. Así que apoyamos financieramente a nuestros pastores, a la obra de Dios. Y eso es ser sacerdote y servidor. Pero fíjense qué bueno es Dios. Que Dios dice, dad y se os dará. Ah, sí, os voy a dar más, ¿no? Y es algo increíble, Señor, ¿cómo es esto? A veces he visto gente en el mundo, ¿no? En querer, no está mal ganarse la vida, porque tenemos que ganar la vida de algo, hablando positivamente, pero a veces he visto el afán en hombres, metiéndose en esto que se llama los brokers, siempre allí viendo el ordenador y esto, y esto, y esto, y lo veo como una ansiedad. Yo conozco a algunos cristianos así, y les digo, ¿y por qué no invierten en el reino de Dios? Ahí no hay pérdida ninguna, ahí siempre hay ganancia, siempre hay ganancia. No sé, algo que me choca a veces, pero también sacrificios espirituales significa, con todo esto nos lleva a nosotros a un buen testimonio. Qué cosa más trágica que digamos nosotros que somos cristianos y nuestro testimonio por nuestras malas obras, palabras, caiga por los suelos. Nuestro testimonio siempre debe estar por delante. Y miren, hermanos, de verdad, y si alguno de nosotros cae, tropieza y peca, escuche bien, levántese rápido, porque el justo cae varias veces y correrá al Señor y Dios le ofrecerá misericordia, dice la palabra. David tropezó y cayó y corrió a Dios y se arrepintió, como vemos en el Salmo 51, y Dios le dio misericordia. Al corazón contrito y humillado, Dios jamás despreciará. Pero también como sacerdote y servidor, pasa también por el ejemplo en mi vida familiar, donde mi esposa, mis hijos, especialmente los hombres, ¿verdad? Que vean allí al sacerdote del hogar, que vea el testimonio del padre, de la madre, para la influencia de nuestros hijos. Porque tarde o temprano nuestros hijos, ellos tomarán la decisión. Pero si ven en nuestro ejemplo, ¿cierto? Les vamos a influir positivamente para que reciban al Señor. Y por último, que no deja de ser importante, de ser sacerdote y servidor, aquí en la congregación, parece que en cierta forma suele ser fácil, pero ¿qué en tu trabajo? Bueno, aquí en mi trabajo yo me colgué el título de cristiano, de servidor y sacerdote. No, tú eres cristiano en tu trabajo. Que la gente pueda ver que tú eres luz del mundo, sal de la tierra, y de influenciar positivamente a todos ellos que están los compañeros de trabajo. Y uno dice, ay pastor, qué difícil es esto de ser sacerdote y servidor. En estos días el pastor dijo una palabra que me gustó, que el Señor le ministró a él, que dijo, mi unción está por encima de los fármacos. Correcto. Y quiero decirle lo siguiente, ¿cómo yo puedo ofrecer todos estos sacrificios espirituales delante de Dios? Pues muy fácil, en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a capacitar y es por fe. A ver, cuando usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿usted dudó de su salvación? ¿Cómo sabía que usted es salvo? Oh, por fe, porque lo dice la Escritura. Pues de la misma manera, el Espíritu Santo está en usted y muévase y actúe por medio de la fe que Dios le va a bendecir, porque el Espíritu Santo le va a capacitar, le va a empoderar y llenar de su autoridad y su poder. Y usted tendrá autoridad y poder para moverse como sacerdote y servidor y dar la gloria de Dios. Imagínense que todos ustedes estén sirviendo al Señor como sacerdotes y servidores, cada uno en sus puestos, como el Greyhound. Este navío siempre va hacia adelante, en guerra. No hay demonio que lo pare, ni Satanás, nadie. Y todo el mundo se va al fondo del mar, allí. Y por cierto, cuando el Greyhound, el capitán, acertaba y hundía un submarino, el resto de la población, el resto del barco, bien, como si hubiera metido un gol, bien. Todos contentos. El capitán, serio. ¿Y sabe qué decía el capitán? 106 almas sin Cristo. Fíjense hasta dónde llegaba el corazón del capitán. 106 almas sin Cristo. Pensaba en aquella gente, los enemigos. Fíjense el corazón de este hombre. Así que ponga las manos en su puesto. Obedezca la voz del Espíritu Santo
obedezca la voz de sus pastores y cuando le diga a todo el mundo a sus puestos. Y esto crecerá y se multiplicará y la gloria de Dios llenará toda la tierra. Pero debemos empezar por nuestra Jerusalén aquí, por nuestra Judea. Ya lo saben, Judea. Esta mañana lo dijimos. Aquí, Collado Villalba, Tres Cantos, Alcobendas. Alcobendas, y para allá abajo. Oh, fíjense ustedes, la influencia llega hasta Canarias en algunas iglesias. Con eso le digo todo. Los vientos, los alisios, como van para abajo. Eso es tremendo, Vamos a ponernos de pie, querida amada iglesia. Gloria al Señor. Qué bendición estar hoy aquí. La verdad que también nos alegramos, fue una sorpresa. Bueno, le voy a decir las cosas como fueron. Ayer el pastor me llevó, que nunca había estado en Wazik, me hizo recordar un centro comercial, que por cierto se llama Los Alisios, pero este es mucho más grande, así, al aire libre, ¿no? Y me dice, aquí he traído a Fran y a Noemí. Ah, muy bien. No pasaron 7 minutos, entró un WhatsApp. Tony, llámame cuando pueda. Ay, mira, Fran. Le dije, ¿habrá un microespía por aquí? Y tal, y eso. Y la sorpresa que hoy están con nosotros. Qué bueno. No sé lo que tenemos planificado mañana, pero espero que sea un gran día de disfrutar. Padre, gracias te damos por esta amada y hermosa iglesia. Señor, te doy las gracias porque hemos escuchado el testimonio de cómo la pastora Elisa y su esposo, Tony, su hijo aquí, Señor, hace años atrás, fueron plantados. Aún recuerdo, Señor, cuando ellos estaban en Galdar, que tú los llevaste a este lugar, Señor, a la aventura, guiados por el Espíritu Santo. Ellos fueron obedientes y en esa obediencia tú les has dado lo que les has dado hasta el día de ahora. Señor, su ministerio ha crecido y seguirá creciendo. Gracias por la labor que has desempeñado en ellos. Gracias por su corazón generoso, dadivoso. Señor, desprendido de ese corazón amoroso, tierno. Gracias por ello, Dios mío. Los bendecimos grandemente. Bendecimos a su suegra también, Señor, nuestra hermana Susa, que está en el hospital. Envía la palabra de sanidad. Y Señor, que pueda ser sana, es un milagro maravilloso allí en la vida. Y de los hermanos que en esta mañana se oraron, Señor, para que tú los bendigas. Y Señor, revoluciona esta amada congregación. Revoluciona en el poder del Espíritu Santo, Señor. Sigue obrando sobrenaturalmente, en milagros, en sanidades, en liberación. Y todo aquel que entre por las puertas aquí dentro por primera vez, que sienta la unción de la presencia del Espíritu Santo, salvando las vidas. Bendice esta tierra, bendice Colmenar Viejo, bendice todas las localidades y los pueblos de alrededor y bendice nuestra amada y queridísima España. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Iglesia, no sea simplemente espectadores, comprométase y sea un servidor y sacerdote del Señor. Amén y amén.